proyecto de un montacargas. Vamos a hacer esta automatización con un logo. Es un montacargas de 2 plantas y por lo tanto pues dispondrá de 2 pulsadores de maniobra de marcha, el S1 y el S2, para mandar el montacargas hacia la planta 1 y la planta 2 respectivamente. Ambos son con contacto normalmente abierto, estos 2 pulsadores. También se dispone de los finales de carrera FC1 y FC2, situados respectivamente en las plantas 1 y 2, y que producirán la parada del montacargas cuando éste llegue a esas plantas. Ambos tienen contacto normalmente cerrado. Luego se dispone también de una seta de emergencia para un paro rápido de emergencia, y este sería por medio de un contacto normalmente cerrado de la seta de emergencia. Y también por último tenemos un relé térmico, una protección térmica para el motor. Utilizaremos el contacto 95-96 del relé térmico, que estará conectado en la entrada 6. Así pues, la entrada 1 es el S1, la entrada 2 se conecta el pulsador S2, en la entrada 3 y 4 los finales de carrera de planta 1 y planta 2, en la entrada 5 la seta de emergencia y en la entrada 6 el relé térmico. Luego tenemos 2 salidas Q1 y Q2 para conectar los contactores que harán la maniobra de subida y bajada del montacargas. Es decir, esto será un inversor de giro. Así pues, hemos visto que vamos a necesitar 6 entradas. Ahora vamos a propiedades. En comentario pues le vamos a poner lo que va a ir en cada entrada. Aquí en la entrada 1 va el pulsador S1. En propiedades, en simulación, pues será un pulsador con contacto normalmente abierto. En la entrada 2 va puesto el pulsador S2. Simulación, también pulsador normalmente abierto. En la entrada 3 va puesto el final de carrera 1, y en simulación, pues como hemos dicho que lleva un contacto normalmente cerrado, vamos a poner pulsador contacto normalmente cerrado. En la entrada 4 va el final de carrera 2, que también tiene un contacto normalmente cerrado. En la entrada 5 iba puesto la seta de emergencia, y también utiliza un contacto normalmente cerrado. Y en la entrada 6 va a ir el relé térmico y utilizamos el contacto 95-96, por lo tanto contacto normalmente cerrado. Bien, colocamos también las salidas, la Q1 y la Q2, y vamos también a propiedades y ponemos en la Q1, ahí va el contactor KM1, que va a ser subir, y en la salida 2 va el contactor KM2, que va a ser bajar. Siempre que vayamos a accionar cosas por medio de una serie de señales de arranque y de parada, pues necesitamos utilizar biestables, o lo que dice, como lo llama el logo, relé autoenclavador, ¿no? Sería como un relé que tendría realimentación. Por lo tanto, cada una de estas salidas estará
gobernada por uno de estos relés. Ahora lo que corresponde es poner las condiciones de arranque y de parada de cada uno de estos dos contactores que estarán conectados en estas dos salidas. Entonces tenemos que pensar en cuáles son las condiciones de arranque y las condiciones de parada para cada uno de los casos, para KM1 y para KM2. Podemos decir también que el pulsador S1 y S2 de la entrada 1 y la entrada 2 me van a producir señales de arranque, mientras que las señales de la entrada 3, 4, 5 y 6 me va a producir señales de parada, ya que a ellos se encuentran conectadas los contactos de los finales de carrera, la seta de emergencia y el relé térmico. Pensemos en cuál es la condición de arranque de KM1. Bien, KM1 va a ser subir. El contactor el contacto que da la señal de subida es el que está en la entrada 2, que sería el pulsador S2. Pero esta condición no es suficiente. Además, obviamente no podrá estar el montacargas bajando, porque si el montacargas está bajando y pulsamos el pulsador S2, pues no se producirá ninguna acción. Será necesario que el montacargas pare antes de poderlo mandar subir. Por lo tanto, las condiciones de arranque de subir serán que pulsemos el pulsador S2 y que la salida Q2, que es bajar, no esté activada. Tenemos que poner aquí, hemos olvidado poner en comentario KM2 bajar. Bien, por lo tanto necesitamos una puerta AND para establecer las dos condiciones necesarias de arranque. Una es que pulsemos el pulsador S2 y la otra es que la salida Q2 no esté activada. Entonces, si la salida Q2 no está activada, quiere decir que cuando tengamos un 0 en la salida Q2 se está cumpliendo esa condición. Por lo tanto, ese 0 tendremos que negarlo. Tenemos que negarlo negando el conector de entrada. Entonces, ahora sí podemos conectar directamente al set del relé autoenclavador de subir. Igualmente haremos con el set de bajar. El set de bajar, las condiciones de bajada para que se pueda iniciar el arranque de la bajada, pues serán una que pulsemos el pulsador S1 y otra que será que KM2 no esté funcionando, es decir, que no esté subiendo. Para poder bajar no puede estar el montacargas en maniobra de subida. Por lo tanto, tenemos que negar esta entrada, es decir, una de las condiciones para poder bajar es que no esté subiendo, es decir, que Q2 esté a 0. Entonces, este 0 lo convertimos en un 1 negándolo, para que solamente podamos iniciar la bajada cuando Q1 esté desactivado. Reorganizamos un poquito el esquema. Veamos ahora las condiciones de parada de subir. Es decir, ¿cuándo va a terminar la subida? Bien, pues la subida va a terminar cuando se accione el final de carrera 2 o cuando se pulse la seta de emergencia o cuando salte el relé térmico. Cualquiera de ellas serán condiciones suficientes para producir la parada. Entonces, me basta con que una de ellas se cumpla para que se produzca la parada.
Por lo tanto utilizaremos una puerta OR, tanto para la parada de subir como para la parada de bajar va a ser similar el modo de parada. Entonces, ¿quién para subir? Pues la subida me la para el final de carrera de la planta 2. Ahora bien, este final de carrera tiene un contacto normalmente cerrado, entonces cuando este contacto se produzca el accionamiento de él, voy a tener un 0 en la entrada. Por lo tanto, digamos que esta señal está negada o invertida su valor, por lo tanto tenemos que desnegarlo, o digamos ese 0 que me indica, ese 0 en la entrada que me indica que se ha pulsado el final de carrera, tenemos que convertirlo en un 1 para poder realizar el reset de subir. De la misma manera también pues razonamos con la seta de emergencia. La seta de emergencia también va a producir la parada en cualquier momento. Y como tiene un contacto normalmente cerrado, pues también tenemos que negar el conector a la entrada de la puerta OR. Y además también el relé térmico va a producir la parada cuando se dispare el relé térmico, cuando el contacto 95 y 96 conectado a la entrada 6 del logo se abra y me meta un 0, ya que el contacto se va a abrir porque es un contacto normalmente cerrado, pues ese 0 es señal de parada, por lo tanto lo tenemos que negar a la entrada de la puerta OR para que sea un 1 y nos produzca el reset. Bueno, pues las condiciones de parada de la bajada, pues procedemos de manera similar. La bajada nos la va a parar el final de carrera 1. Esta sería una condición suficiente para producir la parada. O también cuando se produzca el paro a través de la seta de emergencia o del relé térmico. Pero recordemos que son contactos normalmente cerrados, por lo tanto tenemos que negar estas entradas. Estas señales procedentes de estas entradas, aquí a la entrada de la puerta OR, tenemos que negarlas. Ahí. Tenemos la seta y tenemos el relé térmico. Bien, y ya lo tendríamos hecho. Quizás alguien pudiera haber pensado también que en las condiciones de arranque habría que incluir pues que no estuviera pulsado un final de carrera, o que no estuviera accionada la seta de emergencia, o que no se hubiera disparado el relé térmico. Realmente sería correcto ponerlas como condiciones de arranque, pero realmente no es necesario, ya que cuando cualquiera de estas condiciones de parada se produce, pues ya le estamos metiendo un reset a la entrada correspondiente del relé autoenclavador. Entonces, como en un relé autoenclavador el reset tiene prioridad sobre el set, pues desde que se produzca cualquiera de las condiciones de parada queda invalidada la señal de arranque. Entonces no es necesario incluir en las condiciones de arranque que no se estén produciendo algunas de las condiciones de parada. O sea, dicho de otra manera, si yo estoy pulsando la seta de emergencia por aquí debajo, pues aquí entraría un 1 que sería un reset. Si la seta de emergencia está accionada, al tener aquí un 1, aunque nosotros intentemos arrancar y se produzcan las condiciones de arranque correctamente, es decir, que pulsemos el pulsador S2 y que la salida Q1
o la salida Q2 no esté activada, pues aunque se produjeran esas dos condiciones de arranque, quedarían invalidadas, ya que se está produciendo la señal de parada, que era que la seta de emergencia estaba pulsando. Entonces tendríamos un 1 y este reset estaría invalidando el set. Procedemos a hacer la simulación y bueno, como podemos ver, tenemos en rojo la entrada 3, la 4, la 5 y la 6, ya que como hemos puesto en opciones de simulación pulsador normalmente cerrado, pues estas entradas estarían alimentadas. Y es correcto, en condiciones normales, pues la seta de emergencia no estaría activada, entonces el contacto normalmente cerrado me daría un 1 y el relé térmico no estaría disparado, por lo tanto su contacto normalmente cerrado me daría un 1, que es en la entrada 5 y la entrada 6. Bueno, los finales de carrera sí es cierto que lo normal sería que el montacargas estuviera en la entrada 1 o en la planta 1 o en la planta 2, por lo tanto una de sus entradas estaría uno de estos dos finales de carrera estaría accionado y una de estas dos entradas estaría desactivada. En este caso es como si el montacargas estuviera parado entre las dos plantas. Si estuviera el montacargas en la planta 1, pues tendríamos que pulsar en la simulación el pulsador asociado a la entrada 3, que es el del final de carrera de la planta 1. Claro, ahora tengo un problema. Si tengo que mantener pulsado y a la vez quiero pulsar el pulsador de marcha, pues no podemos, ¿no? Porque el logo solo permite accionar un único pulsador a la vez. Entonces, para eso tengo que cambiar la configuración. Voy a cambiar la configuración de los finales de carrera, de las entradas de los finales de carrera, y le voy a decir que en simulación lo vamos a dejar como interruptor y en simulación le vamos a dejar también el otro final de carrera como interruptor. Entonces ahora al simular, bueno, pues ahora si el montacargas estaría en la planta 1, pues el final de carrera de la planta 2 me estaría dando un 1 porque no estaría su contacto normalmente cerrado, estaría cerrado. Sin embargo, el final de carrera de la planta 1 estaría accionado y su contacto normalmente cerrado estaría abierto. Bien, si ahora pulso el pulsador de planta 1, no va a hacer nada. Efectivamente, vemos que por aquí debajo le está llegando un set, pero como el final de carrera de la planta 1 está accionado, está metiendo un reset, por lo tanto no puede arrancar. Lógicamente, si está en la planta 1 no podemos bajar más abajo de la planta 1, no va a arrancar, pero sí vamos a poder subir. Entonces, si pulsamos el pulsador S2, me va a arrancar la subida. Entonces el montacargas está subiendo y va a parar pues cuando se produzca alguno de los eventos de parada. Es decir, que se accione el final de carrera 2, que se pulse la seta de emergencia o que salte el relé térmico. Cualquiera de ellos que yo pulse me va a producir la parada. Bien, entonces el final de carrera 1, una vez que está subiendo, ya no estaría pulsado. Al no estar pulsado, volvería a estar en condiciones normales, es decir, el contacto normalmente cerrado. Bueno, como hemos dicho, podemos parar de tres maneras. Cuando lleguemos arriba, cuando se accione el final de carrera, cuando se pulse la seta de emergencia o salte el relé térmico. Vamos a suponer que salta el relé térmico. Pulsamos aquí, se produce la parada. Si yo ahora quisiera volver a arrancar, no podría arrancar la subida ni la bajada, ya que está disparado el relé térmico. Podemos observar que en ambos casos le llega la línea roja, le llega un reset, al reset de los dos relés autoenclavadores está en rojo, porque el relé térmico me está produciendo la señal de parada. Para poder volver a arrancar tendría que rearmar el relé térmico, es decir, ya este relé térmico
no estaría pulsado, ahora tengo una línea en rojo, y ahora si pulsamos el pulsador nuevamente, el S2 para subir, podríamos continuar la subida. Si en algún momento se pulsa la seta de emergencia, se ha producido la parada. Si nuevamente quiero volver a arrancar, tengo que volver la seta de emergencia a su posición normal. Otra vez tengo la línea roja y ahora podemos volver a seguir subiendo. Vamos a dar el pulsador S2 y continúa la subida. Se me vuelve a activar la salida Q1. ¿Cuándo se terminará? ¿Cuándo parará? Pues también cuando se accione el final de carrera de la planta 2 y ahí se va a producir la parada definitiva. Entonces aquí accionamos y ya vemos que la salida se desactiva. Bueno, ahora si le voy otra vez subir, pues obviamente no voy a poder subir porque el final de carrera de la planta 2 está haciendo que me llegue un reset al relé autoenclavador. Ahora lo que podré hacer es bajar. Pulsamos el pulsador S1 y automáticamente se inicia la bajada. Si se inicia la bajada, ya el final de carrera 2 vuelve a sus condiciones normales de normalmente cerrado. Y me vuelve a dar aquí un 1 a la entrada. Igualmente podremos proceder de la misma manera que antes. Se podría parar esta bajada de tres formas diferentes. Pulsando el final de carrera de la planta 1, accionando la seta de emergencia o produciendo el disparo del relé térmico. Si salta el relé térmico, se produce la parada. Si rearmo el relé térmico, puedo iniciar ahora la bajada o la subida. Pero ojo, ya estábamos bajando, si estábamos bajando los dos finales de carrera, sí, efectivamente, los dos finales de carrera están normalmente en su estado de normalmente cerrado. Por lo tanto, ahora podríamos darle hacia arriba o hacia abajo. Bueno, vamos a continuar con la maniobra hacia abajo. Pulsamos otra vez el pulsador S1. Ahora se acciona la seta de emergencia, se para. Ahora nuevamente que estamos a mitad de recorrido podemos iniciar la maniobra hacia arriba o hacia abajo. Bueno, si ahora pulso el pulsador S2, empieza a subir y parará definitivamente cuando se pulse el final de carrera de la planta 2. Ahí, paró y nuevamente podemos iniciar la bajada. Damos S1, baja, el final de carrera de la planta 2 vuelve a estar cerrado y cuando llega a la planta 1 se acciona el final de carrera de la planta 1, me corta el contacto normalmente cerrado, se abre y me va a producir un reset de la bajada.